Señora, le vengo a decir que está embarazada por el Espíritu Santo. Pero si yo soy virgen. El Señor la ha bendecido con el nuevo Mesías. Por decreto del emperador, todos ustedes deberán pagar más impuestos. Señor, ¿es cierto lo que dicen? ¿Eres hijo de Dios? Yo solo soy un hombre que viene a cumplir la misión de Dios. Debe propagar su palabra a aquellas personas que lo sigan fielmente. Señor, ¿cómo tú reconoces que de verdad creen en la palabra de Dios? Mis queridos apóstoles, les voy a enseñar una parábola que nos enseñó nuestro Padre. Imaginemos que estas semillas son las personas que creen en Dios. Una par de semillas caen en hierba mala. Otra parte de ellas caen en tierra buena. Y otra parte cae en piedra. Ahora les voy a explicar por qué les digo. La hierba mala significa que las personas que creen en Dios solo lo hacen por un tiempo, pero en la hora de las pruebas fallan. El de las rocas son la gente que no cree en Dios y que no quiere seguir su palabra. Y la tierra buena son las personas que siguen fielmente al Señor y obedecen a su palabra. Señor, Poncio Pilato, le vengo a hablar sobre una persona llamada Jesús y se hace llamar Cristo. Está conspirando contra el emperador y se niega al pago de impuestos. Antes de juzgar al hombre del que usted habla, he de yo de investigar si lo que dice es cierto. Voy a mandar a unos guardias para apresarlo y poder interrogarlo. Señor, nosotros sabemos que tú eres maestro, que viene de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces. De cierto te digo que una persona que no vuelva a nacer no puede conocer el reino de Dios. ¿Y cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Puede volver a entrar al vientre de su madre y volver a nacer? De hecho, el que nace de carne, carne es, y el que nace de espíritu, espíritu es. Es como el viento. Tú no sabes de dónde viene, pero no sabes a dónde va tampoco, pero tú lo oyes. Eso es nacer del espíritu. Pero ¿cómo se puede hacer esto? Tú eres maestro israelí, tú no sabes eso. ¿Cómo si les cuento sobre cosas terrenales, cómo van a creer cuando les cuenten sobre cosas celestiales? Discúlpeme la interrupción, caballero. Vengo de parte del señor Poncio Pilatos y quisiera saber cuál de ustedes dos es el señor Jesús de Nazaret. Soy yo soy Jesús de Nazaret. Entonces, señor, usted queda arrestado por los crímenes de evasión de impuestos y conspirar contra el emperador. Acompáñeme, por favor. Espera aquí al señor Poncio Pilatos. Señor Jesús de Nazaret, yo lo encuentro inocente de los crímenes a los que se le acusa, pero el pueblo no piensa igual que yo. ¡Crucifíquenlo! Y yo no me haré responsable de lo que el pueblo quiera hacer. No lloréis por mí, porque volveré y los buscaré. Queridos hermanos,
Es hora de dar su ofrenda a Dios. Tú has rechazado pagar a Dios. Por eso te condenamos. Yo creo que la iglesia es una mentira, que sus enseñanzas sobre Dios son una pérdida de tiempo. Yo, la verdad, también en eso opino. Yo creo que es una pérdida de tiempo y que es algo que es falso lo de la iglesia. Y yo no creo que tengamos que dar plata por eso. Se nos acusa de blasfemia. La Edad Media es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el siglo XV. Convencionalmente, su inicio se sitúa en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y su fin en 1492 con el descubrimiento de América, o en 1453 con la caída del Imperio Bizantino, fecha que tiene singularidad de coincidir con la invención de la imprenta, publicación de la Biblia de Gutenberg y con el fin de la Guerra de los 100 años. La crucifixión de Jesucristo marcó la expansión del cristianismo, que no solo transformó al Imperio Romano, sino que influyó determinantemente en el curso de la historia de la humanidad, más que cualquier otro acontecimiento. Hoy en día representa el movimiento religioso de mayor importancia, que cuenta con 1/3 de la población mundial. El cristianismo es una doctrina abrahámica, monoteísta y fundamentada en la vida y las revelaciones de Jesucristo, expresadas en la Biblia. Históricamente, este dogma se originó con el nacimiento de Jesucristo en Belén, quien durante los últimos 3 años de su vida, junto a sus 12 apóstoles, difundió la palabra de Dios por toda Judea, haciendo milagros y sanando enfermos. Finalmente, cuando las autoridades romanas oficializan el cristianismo, se origina su expansión por toda Europa, que unida a la conquista europea alrededor del mundo trajo consigo su implementación en África, Asia, Oceanía y América. A través de la historia, muchas han sido las corrientes surgidas en el cristianismo, debido a diferencias dogmáticas y prácticas. En este contexto, el cristianismo acumuló el mayor número de creyentes en 238 países, que incluye católicos, protestantes y ortodoxos. La religión católica del cristianismo, formada en Europa Occidental por la Iglesia Católica Apostólica Romana y centralizada en el Vaticano, la dirige el Papa. Como todas las ramas del cristianismo, consagra la Biblia como el texto sagrado para impartir las enseñanzas de Jesucristo. Adicionalmente a la adoración de Jesucristo, la doctrina católica enfatiza el culto a la Virgen María y otros santos. También prepara a los fieles para la salvación de su alma y así reciban el don de la vida eterna. La religión católica sostiene que la creación de la Iglesia fue encomendada por Jesucristo. Por ello, la consideran un sacramento e instrumento de la unión íntima de Dios con el ser humano. Los bautizados católicos en Europa abarcan mayoritariamente países como Italia, Polonia, Portugal, España, Francia, Bélgica, Croacia y Eslovaquia. Y en América Latina, los países con mayor cantidad de católicos son Brasil, México, Colombia, Argentina, Venezuela, Perú, Ecuador, Chile y Paraguay. La religión ortodoxa del cristianismo. Se separaron definitivamente de la Iglesia Católica durante el siglo XI por conflictos de poderes y pensamientos.
Básicamente constituye una comunidad de iglesias independientes gobernadas cada una por un patriarca. En este sentido, el principal patriarcado es la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla, donde reside el patriarca ecuménico, que solo posee un título honorífico, ya que no tiene potestad sobre los otros patriarcados, que son la Iglesia Ortodoxa de Alejandría, la Iglesia Ortodoxa de Antioquía y la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén. Adicionalmente, existen otras 5 iglesias con grado de patriarcado ubicadas en Rusia, Serbia, Rumanía, Bulgaria y Georgia. La religión ortodoxa conserva los 7 sacramentos, negando la divinidad de la Virgen María, la existencia del purgatorio y el pecado original. Sus liturgias son solemnes y pueden durar horas, donde normalmente se usa el lenguaje eslavo. La religión protestante del cristianismo. Por discrepancia en las creencias, se separaron de la Iglesia Católica en el siglo XVI. La religión protestante cristiana rechaza la autoridad del Papa, el purgatorio y la intercesión de los santos. Solo reconocen a Jesucristo como líder de la Iglesia, aceptando únicamente los sacramentos del bautismo y Eucaristía. Para el protestante, las buenas obras vienen dadas por la fe, y la interpretación de la Biblia la realiza el propio hombre sin mediación eclesiástica. Se practica en países como Alemania, Noruega, Suecia, Dinamarca, Estados Unidos e Inglaterra. Entre sus principales ramas se encuentran luterana, que fue liderada por el teólogo Martín Lutero en Alemania durante el siglo XVI bajo el nombre de Reforma Protestante. La doctrina se basa en 3 principios. Solo Jesucristo como único fundamento de toda la Iglesia y de cada uno de los creyentes. Únicamente la gracia de Dios puede liberar al hombre de su estado pecaminoso. Solo los textos sagrados son la única fuente de revelación. Calvinista, conducida en el siglo XVI por Juan Calvino, en Suecia, Holanda, Escocia, Francia, como también la Iglesia Reformada, e Inglaterra como Iglesia Congregacional. Con una creencia central basada en que Dios es capaz de salvar a cada persona por quien tenga misericordia. La teoría calvinista está enmarcada por las 5 solas, es decir, 5 frases en latín que comienzan por la palabra sola y que traducidas al español, significan solo o solamente. Primera sola. Solo las escrituras o la Biblia es la única fuente de toda la doctrina. La segunda sola. Solo la fe es el medio para conseguir la salvación. Tercera sola. Solo la gracia de Dios procura la salvación. Cuarta sola. Solo Jesucristo, por medio de su sacrificio en la cruz, otorgó la salvación. Quinta sola. Solo Dios es gloria y por otorgar la salvación debe ser glorificado.